Continuando con nuestro programa El Bicentenario, hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos a uno de los dos abogados penalistas más importantes aquí en el país, que es el doctor Humberto Abanto y Fernando Ugaz. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este programa El Bicentenario. Fernando, Humberto. Un honor estar acá, Miguel. Muy agradecido por la invitación. Uno de los grandes problemas, y lo vivimos de cerca porque el que conduce este programa también es abogado, es lo que se ha venido realizando con la ley de crimen organizado. La utilización de la ley de crimen organizado está siendo una espada de Damocles para muchos procesados, muchos investigados, sin que por parte de la Fiscalía exista una individualización respecto a los actos de imputación objetiva que ciertamente vienen teniendo algunos procesados. Humberto, muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Hay una preocupación de los abogados que efectivamente existe una vulneración al debido proceso y la utilización de políticas públicas con respecto a la ley de crimen organizado. Humberto. Bueno, el primer problema que tenemos es que el Ministerio Público ha tomado este instrumento para resolver un problema que le había nacido con el Código Procesal Penal, y es que el Código Procesal Penal había puesto plazos muy acotados para las investigaciones. Entonces, como tienen la llave de la organización criminal, estamos en una situación muy parecida, Fernando me corregirá, a la que ocurrió en el año 2000, cuando el delito de asociación ilícita eliminó la participación delictiva. El Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse para evitar esta perversión de convertir todo a la asociación ilícita con la finalidad de darse plazos más largos en la investigación y obtener medidas que no podrían obtenerse en otras circunstancias. Ahora lo estamos haciendo con la ley de crimen organizado y resulta que todos los actos que se desarrollan son ejecutados dentro de una organización criminal. Entonces todo el mundo forma parte de una organización criminal hoy y terminamos pasando vergüenzas internacionales como lo que nos ha ocurrido con el caso Cuellos Blancos, donde en dos instancias diferentes la Audiencia Nacional de España nos ha dicho que somos monos con una ametralladora, en este caso. Pero también es verdad que los monos no solamente no han dejado de serlos, sino se han vestido también de monos. Es decir, se han cometido algunos ilícitos penales, por ejemplo, en el caso de los Cuellos Blancos, a los cuales tú has hecho mención, y donde un magistrado de la Corte Suprema, como el señor César Inostroza, ha utilizado su poder real dentro del propio sistema jurisdiccional para, de alguna u otra manera, hacer que esta administración de justicia sea oscura y hoy se haya variado del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta Nacional de Justicia. A la nada, en realidad. ¿No? Sin embargo, estos hechos resultarían lesivos porque efectivamente no se incorporó a una parte de la organización criminal, porque en algún momento, como él sí tenía inmunidad en el caso de ser juez supremo, no le permitieron incorporarlo a él como parte de la organización criminal, razón por la cual la extradición solamente contempla otros delitos, pero no parte de la organización criminal. En ese contexto, Fernando, si bien es cierto, la propia estructura de organización criminal está siendo mal utilizada y exageradamente utilizada por parte del Ministerio Público, y los juzgados de investigación preparatoria están siendo mesa de partes de estos requerimientos, ¿consideras tú, en términos de políticas públicas, que esto está siendo mal utilizado por parte del Ministerio Público? Sí, definitivamente. En principio, quiero dividir en dos partes la consulta. En principio, es verdad que muchos altos funcionarios, tanto como en la época del sistema anticorrupción contra Fujimori,
y luego pasando por la lucha contra la corrupción de los gobiernos regionales y ahora teniendo contra los llamados cuello blanco y lavajuez, ¿cierto? En el país definitivamente que se ha verificado, se ha identificado una serie de estructuras que han estado utilizando el Poder Judicial y una serie de instituciones públicas para beneficio propio definitivamente. Hay cosas que no podemos, digamos, tapar el sol con el dedo y es importante saber delimitar en qué casos se está utilizando bien y en qué casos existe un exceso, ¿cierto? De tal manera que, por ejemplo, este caso de César Inostroza definitivamente que logró que no se identifique como criminalidad organizada a nivel del Congreso y eso propició también que en España, digamos, se entienda que no puede vivir una criminalidad organizada si no se había identificado a él, el Congreso había autorizado su procesamiento como criminalidad organizada. Pero más allá de estos casos que me parece que son los más menos claros, a pesar de las discusiones que existen, yo pienso que sí existe un exceso por parte de los requerimientos de prisión. Claro. Porque definitivamente los temas de prognosis de pena y los temas de apariencia delictual, o ahora con el Acuerdo Plenario 1/2019, que habla sobre sospecha fuerte, sospecha grave, vehemente, ¿no? Definitivamente nos estaba llevando a tratar de ordenar la casa, ¿no? Tratar de ordenar la casa. ¿Qué se estaba criticando con este acuerdo plenario? Se estaba criticando que no se puede llevar a prisión a las personas por alarma social, por presión mediática. No se puede llevar a prisión con fines de investigación, porque primero se investiga, ¿no? Y luego recién, cuando tú tienes todos los recaudos, los llevas a prisión. No se puede llevar a prisión con fines de carácter instrumental, etcétera, etcétera. Una serie de lineamientos importantes. Cuando hablas de un colaborador eficaz, este colaborador eficaz debe tener una corroboración importante, necesaria, etcétera. De tal manera que este acuerdo plenario de alguna manera era una esperanza y era un orden por parte del Supremo, de los Supremos, no más de 15, 16 Supremos firmando este acuerdo plenario y que sin embargo casos como este, el de la señorita Melissa González y el de muchos casos más definitivamente, los magistrados dicen, bueno, este acuerdo plenario no es vinculante. Si bien es cierto, la señorita Melissa González tiene 33 años, sale del país, regresa y se va a casar, todas estas cosas que en cualquier otro escenario con este acuerdo plenario y con sentido común no debería ir a prisión, sino enfrentar su proceso en libertad, y que prontamente se definan sus cosas, sin embargo fue entendido al revés, con una falacia de carácter dependiente resbaladiza. Si tienes 33 años, eres joven, entonces te vas a fugar. Si te vas a casar, entonces vas a buscar nueva casa, te vas a fugar. Si eres independiente, entonces no eres dependiente, te vas a fugar. Y entonces, bajo esa perspectiva, cualquier argumento puede ser utilizado en contra y puede llevarte a prisión. Entonces, el problema no es la norma, el problema no son los acuerdos plenarios, el problema son los jueces y el problema es que no tenemos la capacidad como institución de hacer cumplir estas cosas a nivel jurisdiccionales. Yo critico muchísimo cómo es que funcionarios de primera instancia, segunda instancia pueden pechar a un Supremo, pueden pechar a instituciones de control. Claro. A todos lo pueden controlar menos a ellos. Eso no puede suceder. Así como estamos diciendo que se trata de luchar contra la corrupción y no se permita la impunidad, pero de la misma manera nosotros tenemos que afirmar de que no es posible que no exista orden, que no exista una corrección en la utilización de las instituciones, porque si no, todo se desnaturaliza. Porque hay una razón esencial. Si uno está luchando contra la corrupción es porque hay gente que ha violado las normas. Pero para luchar contra estas personas que han violado las normas, el juzgador y la fiscalía no debe violar las normas. Entonces, yo no voy a estar violando las normas, yo no voy a estar diciendo no respeto el acuerdo plenario, no respeto estos presupuestos de la prisión preventiva con el fin de buscar qué verdad. La verdad que ellos quieren que se confirme. De tal manera que me parece que debe existir un límite y todas estas cosas nos deben servir como presupuestos pedagógicos para tratar de aprender de ellos, pero que no hay que tener temor para criticar estas cosas, definitivamente. Ahora, ustedes son abogados de casos muy emblemáticos.
Humberto, hoy día yo te veía en la audiencia de prisión preventiva en calidad de árbitro y hoy día me hacían la pregunta, yo tuve la suerte de llegar a un posgrado de Derecho de la Construcción para conocer un poco más de los temas de contrataciones con el Estado en mi calidad de abogado penalista, porque efectivamente el derecho penal es última ratio y ciertamente los abogados como tú, Humberto, que arbitras, ciertamente son jueces en la actividad privada de derecho público, pero finalmente ganan una cantidad de dinero que para muchos podría ser una cantidad exorbitante, pero es lo que realmente se gana respecto a algunas adendas de aspectos en términos de construcción sobre algunas obras que tienen una cierta especialidad. Humberto, ¿tú consideras en tu calidad de abogado y lamentablemente hoy investigado en el caso de los temas de arbitraje, que hay un exceso por parte de la Fiscalía? Porque primero tiene un desconocimiento de los temas de la ley de contrataciones con el Estado, pero también existe un celo respecto a una situación paralela a la administración de justicia como el sistema arbitral, que es en paralelo al sistema de administración de justicia en el ámbito jurisdiccional. ¿Crees tú que el juzgado de investigación preparatoria va a ser una mesa de partes respecto a estos requerimientos de prisión preventiva planteadas por la Fiscalía? Yo espero que no. Y hoy día el juez Chávez Tamariz ha tenido una actitud que a mí me ha parecido saludable. Una de las mayores críticas, y la que yo acompaño en el caso de Fernando, respecto del cambio de modelo procesal, sí, es que hemos cometido un grave error al colocar como jueces de investigación preparatoria a antiguos jueces de instrucción. Entonces, este juez de instrucción que cumplía el papel que hoy cumple el fiscal, se mimetiza con el fiscal. Y entonces lo que le pide el fiscal le va a parecer bien porque él cree que tiene que descubrirse la verdad a cualquier precio. En este caso el doctor Chávez Tamariz ha sido muy cuidadoso. Los abogados le señalamos una serie de deficiencias en el requerimiento de prisión preventiva, las evaluó, las encontró fundadas y le dijo al señor fiscal que cumpla con subsanar todos los errores que se habían detallado. Entendió además que debía darse un plazo más lato porque estaba presentándose un requerimiento de prisión preventiva con 13.876 folios y se había notificado ayer al mediodía. Sí, claro. Y para que las personas estuvieran debatiéndolo al día siguiente a las 9 de la mañana, aún por los alumnos más, digamos, aprovechados de lectura rápida, hubieran tenido problemas para completar siquiera la lectura de la mitad. Sí, claro. Entonces, él ha tenido la decisión de ampliar el plazo, de pedirle al fiscal que precise las cosas, lo que es esperanzador porque además lo hizo al amparo de la Constitución, porque el Ministerio Público le insistía en que el Código Procesal Penal dice que son 48 horas para que se lleve a cabo la audiencia. Pero para qué también hay que reconocer que el fiscal Juárez dijo, en todo caso, pero igual me atengo a la decisión que usted señale, ¿no? Este es el punto álgido, es cómo se razona desde la Constitución. Y cómo es que lamentablemente en el acuerdo plenario perdimos una gran oportunidad de ponernos a tono con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que los estados parte de la Convención no tienen el poder de detener a las personas para investigarlas, que solo pueden ponerlas en prisión cuando han alcanzado el conocimiento suficiente para llevarlas a juicio, que es el modelo norteamericano. Acá la gente se rompe la cabeza y dice, pero entonces no se va a poder combatir el delito, y el Ministerio Público escandaliza con el tema. Pero si eso fuera cierto, en el sistema norteamericano no habría nadie preso. Ahora, nosotros estamos de acuerdo, tanto Fernando, Humberto, en esta lucha contra la corrupción. Pero utilizar esta lucha contra la corrupción para vulnerar el Estado de Derecho y el debido proceso, eso no podemos estar de acuerdo, porque inclusive en las audiencias de prisión preventiva, después de los 36 meses, muchas veces las fiscalías piden prolongación de prisión preventiva por 12 meses más, utilizando las prerrogativas que la ley de crimen organizado le da para ampliarlo a 48 meses.
¿Tú estás de acuerdo en ese contexto, Fernando? En lo absoluto, en lo absoluto. Vuelvo y repito. Le dan un plazo de investigación y a propósito de ese plazo de investigación otorgan unos determinados plazos de prisión que de alguna otra manera su función principalmente es evitar el peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Entonces no es posible, pues, que existan plazos de investigación indeterminados. Claro. ¿No? Ya, pero con el sistema anticorrupción de Fujimori y Montesinos, ahí las personas estaban para un día de salir y les modificaban la ley, ¿no? Les modificaban la ley y tuvo una discusión con respecto a esta cosa. Pero acá lo que está sucediendo, ya se están haciendo dúplicas, prolongaciones, ampliaciones, etcétera. Eso no es de recibo. Pero es más, existe muchísimo tiempo muerto. Existe muchísima inactividad, a las personas les dan prisión y con tenerlas en prisión, luego tiene 6 meses, 8 meses sin inactividad. Están a un mes ya porque se vence la prisión y comienzan a hacer un sinnúmero de oficios, que tengo que hacer tal pericia internacional, que se sometió un colaborador, etcétera, y recién en ese mes salen todos los oficios. Y uno dice, oiga, ¿cómo es posible que me estén pidiendo 8 meses más, correcto, cuando recién se ha puesto a trabajar el último mes el fiscal? Esto no es posible. De tal manera que nosotros estamos generando unos estándares tan elevados de prisión, donde a todas las personas entienden que la prisión ya es condena. Entonces cuando las personas le dicen, oye, le has puesto 4 meses de prisión, 4 meses de condena, tan poco por 2 vidas, dice por el tema Melissa. Identifican la prisión con la condena. Entonces no se entiende la función cautelar de la prisión. Que es una excepcionalidad. Absolutamente una excepcionalidad. Ahora, a favor del acuerdo plenario yo tengo que decir lo siguiente. El acuerdo plenario ha dicho claramente que no se puede llevar a prisión a las personas para investigar. Lo ha dicho claramente ahora el acuerdo plenario. Sí, claro. Es más, dice el acuerdo plenario que el nivel de sospecha que debe existir para llevar a prisión tiene que ser un sospecha incluso de mayor envergadura que el que yo haya enviado para acusación. Incluso dice que debe ser transversal porque tiene que ser los suficientes elementos de prueba del delito, y ha dicho que tiene que ser típico, antijurídico, culpable y punible. No me quiero volver tan técnico, pero así lo dice el acuerdo plenario. De tal manera que... Fernando, permíteme hacer una digresión. Sí, por favor. Pero también el mismo acuerdo plenario tiene dentro de sí una frase, después de decir todas estas cosas tan lindas, dice que ese nivel de conocimiento tan alto puede alcanzarse antes de la acusación. ¿Cómo puedo entender yo que puedo llegar al nivel 4 antes del 3? Esas fallas, esas puertas de salida son peligrosas. Es posible que existan algunas paradojas, es posible que existan, pero aquí el mensaje esencial es el siguiente. El juez tiene que reparar que lo que está haciendo no se convierte en un anticipo de condena, en un anticipo de pena. Y lo segundo, los temas de proporcionalidad. Los temas de proporcionalidad ya es un instituto que debe respetar el magistrado y esas cosas tampoco se están verificando. Y ahora se han generado los grilletes electrónicos, generaron los temas de impedimento de salida, detención, no hacen la concesión. Hace 10 años que no se hace la concesión. 10 años desde que se puso la ley para que haya un grillete electrónico. Ahora, lo que dices tú, Fernando, es importante porque efectivamente los principios de proporcionalidad, razonabilidad, ponderación no se están aplicando dentro de ese control de legalidad que deberían hacer los juzgados de investigación preparatoria en esta etapa de excepcionalidad de las prisiones preventivas. Humberto, la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra tu persona. Y contra otros 15 árbitros. Y contra otros 15 árbitros que están, entre los cuales somos colegas y abogados. Los cuales están, está por ejemplo Fernando Cantuarias, por quien yo protesto, es el árbitro peruano más cotizado en la Cámara de Comercio Internacional y en CIADI. Sí, por ejemplo. Pero también es verdad que Fernando Cantuarias es un árbitro que conoce mucho de arbitraje,
pero los temas arbitrales y laudos arbitrales son de materia de contratación pública. Son un misterio envuelto en un enigma. Y muchas veces los temas de contratación pública existen desconocimientos de algunos propios árbitros por parte del propio manejo de la propia forma de contratación y los niveles de contratación en términos reales, porque tenemos varias modalidades de contratación pública, que esa es la matriz. Pero, Humberto, hay un requerimiento de 36 meses contra ti. Sí. Tú te has vuelto un abogado muy mediático a razón de asumir la defensa irrestricta de Jaime Yoshiyama y de Keiko Fujimori, ¿no? No directamente, pero ciertamente has contribuido en ese tema de defensa. Tú como abogado hoy, ante una circunstancia de este tipo, ¿consideras de que el juez de investigación preparatoria va a ser muy respetuoso del acuerdo plenario 01-2019 emitido por la Corte Suprema? Al momento lo está haciendo. Lo primero que ha hecho, para mí, está muy ajustado a los fundamentos 66 y 67 del acuerdo plenario, que son los que dicen que el plazo en estos casos complejos no debería ser el de 48 horas y que el juez razonablemente tiene que poner un plazo más amplio. Pero lo que sí quisiera yo subrayar acá, sí, claro, es que yo soy un combatiente del famoso principio de proporcionalidad o de la famosa ponderación, que para mí es más o menos como pesar huevos de mosca en balanza de telaraña. ¿Por qué? Porque me pongo a medir lo inconmensurable. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que yo escojo cuál es el resultado que yo quiero. Cuando un juez te dice que va a ponderar, ten claro que va a preferir la opción que él desee. No, es que no hay un mecanismo objetivo realmente. Nos han hecho el cuento de los famosos 3 pasos de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Pero es nada más que un recurso para terminar sobreponiendo los intereses colectivos a los derechos individuales. Porque finalmente, ¿qué es lo que dice el juez? Bueno, existe el derecho a la libertad personal, pero también existe el deber colectivo de perseguir la criminalidad. Entre una y otra cosa, para mí pesa más la búsqueda de la verdad y la persecución del delito que la libertad de este señor. Y ese razonamiento lo vas a encontrar estándar en todas las resoluciones de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se ha impuesto esta lógica de la teoría relativa de los derechos fundamentales que los ha vaciado completamente. Ya no tienen contenido. Y como tenemos a tribunales que van repitiendo tonterías sin razonar, siempre nos dicen, los derechos no son absolutos. Mentira, los derechos son absolutos desde que se crearon. Lo que no son es ilimitados, que es otra cosa. Fernando, efectivamente, la figura de la proporcionalidad, la razonabilidad, pero también es verdad que uno de los árbitros de los 16 imputados salió de viaje a Miami y en Estados Unidos lo están regresando. Pero aquí quiero hacer como precedente interesante en tanto y en cuanto no permiten de que, es más, había una coordinación de cooperación internacional, entiendo, de que no ha permitido que ingrese a Estado americano y lo están regresando. Fernando, con respecto a este proceso de los árbitros, ¿consideras tú que estos requerimientos de prisión preventiva, por más que tú indistintamente no tengas la carpeta fiscal o en la defensa de alguno de ellos, ¿consideras que las pretensiones o los requerimientos están debidamente sustentados? Bueno, en principio yo no he revisado a detalle, digamos, el requerimiento de prisión, pero me basta con muestras, simplemente para perfilarlo el tema. El doctor Humberto Abanto, y me va a disculpar que ponga el ejemplo, es un extraordinario abogado, que gracias a Dios que tiene defensas que pueden ser opinables, pueden ser discutibles, para derecha, para izquierda y como sea. Pero qué duda cabe que es un hombre trabajador, claro. Es un hombre inteligente, sagaz, que está luchando, que se expone, no se corre. La pregunta es, ¿qué peligro de fuga hay ahí? Oiga, sale y dice las cosas claramente, de manera ordenada, puede gustar o no, entrega sus pruebas, discute.
¿Qué entorpecimiento de actividad probatoria puede haber ahí? ¿O qué obstrucción podría haber? Obstrucción. Entonces, vuelvo y repito, acá se fantasea mucho, se ficciona mucho. No se hace presunciones a partir de datos objetivos, se hace presunción de presunción, de presunción, de presunción. Se fabula. Entonces, no es posible, pues, que se puedan, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Se está desgastando la institución. Ya no se está creyendo en la institución. Se le está utilizando tanto que ya la bomba nuclear ya no termina siendo bomba nuclear, ya a nadie previene, más bien la gente se está asustando de los mismos que en vez de defendernos, en vez de protegernos, lo que está haciendo es, se nos está reventando en las manos. Claro. Entonces, a mí me parece que eso no está haciendo bien para la lucha anticorrupción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Todos estos señores tienen trabajo, son gente de prestigio, son gente de orden. Y si hay cosas que hay que discutir dentro del proceso, que aperturen proceso, que coloquen, si desean, las comparecencias con las restricciones que se tengan que realizar en todo caso y que se continúe con el proceso. La pregunta es, ¿cuál de ellos ha viajado y no ha regresado? Hay muchos que son profesores de universidad, catedráticos, etcétera. De tal manera que sí me parece un exceso. No son necesarias esas medidas, no cumplen con los fines cautelares y por lo tanto yo pienso que más bien va a ser sumamente útil que sus defensas en temas tan exquisitos, ¿no? Eso porque es digamos una boutique. El tema penal de arbitraje va a ser, es la primera vez en el Perú donde vamos a tener esta creación de los arbitrajes nacionales e internacionales que han sido creados. Justo se creó porque se decía que el sistema judicial era corrupto, era lento, tenía una serie de inconvenientes, mucha burocracia, y mejor vamos a los arbitrajes porque las empresas tienen que seguir creciendo, etcétera. Y poca predictibilidad. Y ahora resulta que mis árbitros, que se supone que tenían que ser el lado excelente, extraordinario, el mismo Poder Judicial los está terminando Así de es. procesar. Entonces, dejemos que se haga el contradictorio, dejemos que se actúen las pruebas, que se esclarezcan los temas y que si estas cosas se están construyendo con tanto colaborador eficaz, que se corrobore lo que está pasando con Lula y lo que está pasando con el gerente de OAS, donde el Tribunal Supremo ha dicho, oiga, no es posible que tú obtengas declaraciones de colaborador eficaz luego que ya han declarado todas las defensas, Claro. y darle oportunidad de que lo contrapese. Han declarado nula su sentencia. Entonces el sistema está temblando en Brasil y eso, la idea es que no suceda acá, sino que se vayan por los cauces ordenados, ¿no? Fernando, Humberto, yo quiero agradecerles inmensamente hoy día por estar en este programa, el Bicentenario.